¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos como cada miércoles aquí en La Nota, donde vamos a platicar sobre el COVID-19 en esta recta final del 2020, en donde a todo el mundo le ha pegado esta pandemia, el confinamiento. Estamos cumpliendo prácticamente 12 meses de que iniciara esta enfermedad viral que se ha propagado en todo el mundo. En México volvimos al semáforo rojo y justamente hoy vamos a platicar sobre esta famosa curva para aplanarla sobre el COVID-19. Vamos a tener aquí, le agradezco muchísimo los minutos a Carlos Corredor, director de Proyecto Rodillo, así tal cual, que buscan aplanar esta curva con datos, evitando las fake news, con la opinión de expertos de América Latina. Le agradezco muchísimo los minutos y la claridad. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Gracias también por la invitación y bueno, un placer estar aquí y conversar, sobre todo en México, ahorita que está atravesando un momento tan difícil y ver cómo podemos con el contexto y con la data, informar a la gente, que sepan bien lo que está pasando y que se tomen las mejores decisiones posibles. Buenísimo, pues muchísimas gracias. También invitamos a nuestros amigos de Publimetro que se están conectando a que nos envíen sus preguntas sobre qué les pareció el semáforo rojo, sobre la curva que tanto ha hablado también el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de que si se aplana o no se aplana, el tema de los picos en estos 9-10 meses. Aquí también tenemos a la estrella de Publimetro Dominical, Abye Vargas. Muchísimas gracias, Abye, ¿cómo estás? Gracias, Daniel. Pues bien, aquí afortunadamente bien de salud todavía y pues a pesar de todo, ¿no? De todos los contagios, hay que seguir exhortando pues a todos los que nos siguen en Publimetro a seguir con las medidas sanitarias y todo la sana distancia, ¿no? Sobre todo en las fiestas que vienen, y agradecerle otra vez a Carlos por estar aquí, Carlos. Dale, bien, un placer, no, vale, gracias a ustedes. Oye, Carlos, pues a ver, vamos a iniciar. Me gustaría ver, estamos aquí en la Ciudad de México con un semáforo rojo en el Estado de México también, con Morelos que acaba de entrar nuevamente a este termómetro. Ustedes dicen que traen data en América Latina para que se tomen mejores decisiones. ¿Qué está sucediendo en México? ¿Qué está sucediendo con esta curva y con este repunte que estamos viviendo los mexicanos y en otras ciudades del mundo? A ver, cuéntame un poquito más sobre, pues, qué tanto se va a prolongar esta pandemia, por favor. Bueno, sí, efectivamente México está hoy en día en su peor momento de la pandemia. México está entre los países que, como vamos a decir, como políticas públicas tomaron más a la ligera. Creo que esto no es sorpresa para nadie. Tomaron muy a la ligera esas medidas en políticas públicas al comienzo, cuando llegó el coronavirus a este lado del mundo. Estamos hablando de marzo, abril, mayo, ¿no? Y esto se vio reflejado en una alza constante de casos desde principios de abril hasta, vamos a decir, finales de julio, ¿no? A finales de julio empezó a bajar un poco más la curva. Se mantuvo relativamente estable y en el mes de noviembre empezó otra vez a subir. Estamos hablando que a nivel de país, México llegó a tener unos 15,000 casos diarios en su peor momento en el mes de julio. Era una situación ya en ese momento muy grave, se controló y ahora no solamente que ha vuelto a llegar a ese nivel de los 15,000, sino que ya en los últimos días ha estado entre 20,000 y 25,000 casos. Esto en casos detectados, ¿no? Que en el caso de México lo más grave es que no se están realizando las pruebas suficientes. Se le están administrando pruebas solamente a la gente que tiene síntomas muy graves. ¿Y qué quiere decir esto? Que la realidad es otra. O sea, la realidad es un total descontrol. ¿Quién sabe cuántos casos más hay? Será o sea, por ponerte un ejemplo, el porcentaje de pruebas positivas en los países más avanzados puede ser hasta el 1%. Se considera que debajo del 5% de pruebas positivas la situación está suficientemente controlada. México está en 40% de pruebas positivas. Es el país la cifra más alta del mundo. Entonces, esto indica, por un lado, obviamente la incapacidad o simplemente el poco empeño del Estado en la data, en la ciencia, en la realización de pruebas. Y por otro lado, una realidad que es mucho más grave de los casos que ya de por sí indican un color rojo, bien sea un termómetro o un semáforo. Claro. Oye, Carlos, a ver,
Sí, creo que Sí, sí, sí. ahí nos tropezamos. Fíjate que estuve checando la página, Daniel, de Proyecto Rodillo justamente, y se me hizo muy interesante un punto que tiene, que es sobre la movilidad, de cómo se ha movido la gente, cómo nosotros acatamos esa parte del quédate en casa, ¿no? Platicando afuera de ahorita del live, pues me comentaba Carlos que México es un país que se ha movido a pesar de todos estos llamados de quedarse en casa, ¿no? De no salir, de no hacer fiestas. Y bueno, quisiera, Carlos, que me comentaras qué es lo que han visto por ahí, cómo nos hemos comportado nosotros los mexicanos, y ahora más que nunca, ¿no? En donde estamos en semáforo rojo, época decembrina, cómo nos estamos moviendo, estamos acatando las reglas, ¿no? ¿Cómo va ahí? Sí, fíjate, para aclarar un rapidito, la gente, ¿a qué llamamos la data de movilidad? ¿No? Durante la pandemia, al principio de la pandemia, Google y Apple, que obviamente tienen básicamente todos los celulares que están en el mercado, ellos hicieron disponible y pública la data de que tanto se están moviendo los celulares, y ellos obviamente también tienen mapas donde ellos saben cuáles son los medios de transporte, ellos saben por la velocidad que se mueve el teléfono si tú vas en un coche, si vas a pie, si vas a un sitio comercial, a un centro comercial, si vas a lugares más, sectores más de trabajo. Entonces ellos tienen toda esta información que la hacen pública a organizaciones como la nuestra para usarla en la toma de mejores decisiones. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a hablar primero rapidito de Latinoamérica en general. La gente con el coronavirus, y eso creo que nos pasó a todos, era un temor. Apenas llegó el coronavirus, marzo, abril, y la gente en ese momento, no solamente México, sino la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, en ese momento no dictaron medidas estrictas. El coronavirus en realidad no había llegado aquí en marzo y abril, cuando ya estaba Italia, España sumamente grave, incluso en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? La gente ahí se encerró. Se ve como la movilidad, según Apple y Google, bajó en un 50%. En promedio, ¿no? Si hay unos países donde llegó más a 60%, donde pegó más duro al principio quizás, otros quizás en 40%, pero la gente se encerró sola. Y lo que ha sucedido es después de que tú ves como la gente, a pesar de que en abril había muy pocos casos por cada 100.000 habitantes y en general, en cada país de Latinoamérica, la gente estaba asustada y estaba encerrada. Los casos fueron subiendo, irónicamente, la gente también empezó a volver a la normalidad. Entonces la lectura es que simplemente la gente por un lado le empezó como a perder el miedo, pero más allá de perder relajó el miedo, las medidas, ¿no? Sí, se cansó, la gente se cansó, porque definitivamente la gente dijo, bueno, pues llevo un mes encerrado, no puedo estar encerrado todo el año y ya, esto es desgastante, si me agarra el virus que me agarre, básicamente es lo que empezó a pasar un poco, ¿no? Inmunidad de rebaño, ¿no? Les decía. Sí. En realidad, ¿qué es lo que significa eso hoy en la práctica? No solamente por una cuestión de no obligar a la gente a hacer algo, pues nosotros como organización estamos totalmente a favor de dictar medidas estrictas cuando sea necesario, y si eso requiere que la gente no salga de su casa, que no salga, está perfecto. Ahora, lo que sí es cierto también es que hoy en día es inviable, es irreal que tú vayas a encerrar un país entero, ¿no? Y es innecesario también, no solamente inviable porque la gente no va a hacer caso, sino innecesario por el costo económico, va a ser muy alto, y porque en realidad es muy raro que el virus esté, que todas las poblaciones de todas las regiones, de todas las ciudades del país estén en alto riesgo, ¿no? O sea, entonces hay que tomar estas decisiones a nivel de cada ciudad, y si tienen la data disponible, incluso a nivel de cada condado. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, la situación, desde un principio, no solamente de luego, en un principio obviamente las medidas de Nueva York eran diferentes a las medidas de Florida, incluso dentro de Florida, las medidas dentro de Miami, que es donde estoy yo, eran diferentes a las medidas del norte de Florida, ¿no? Esto no solamente por hablar de Estados Unidos, incluso en Chile lo hacen a nivel de condado, en Santiago de Chile, porque tienen la data a ese nivel. Y no es que a Chile... Oye, Carlos... Oye, pero a ver, tomando en cuenta como referencia la Ciudad de México y el Estado de México y otras partes de América Latina, en rojo, dices no restringir la actividad económica, pero tenemos un repunte de hospitalizaciones aquí en la capital del país, en donde si alguien viaja con síntomas a una ciudad en semáforo verde, existe el riesgo de volver a propagar el virus y volver a iniciar como estábamos en mayo, junio. Entonces... sí entiendo el tema económico, en donde se están perdiendo muchos empleos, se están cerrando muchísimos negocios, pero también está el tema de la vida, de la salud de los mexicanos y de toda América Latina y del mundo. A ver, ¿cómo lidiar con eso? Sobre todo porque ha sido una pandemia muy larga.
Sí, yo creo que ahí lo más importante yo creo que es aprender de la data que te da tu propia ciudad. Y en este sentido, a mí me parece correcto, me parece acertado cuando los gobiernos locales flexibilizan o aprietan las medidas en base a lo que está ocurriendo. Mucha gente dice, bueno, pero hace 2 semanas flexibilizaron y ahora están otra vez estrictos, no saben lo que están haciendo. Oye, mientras estén usando data para tomar esas decisiones y ajustándose a lo que la data les está enseñando, está perfecto, porque si tú te empeñas en irte en una vía, por definición siempre va a tener un costo muy alto por cualquiera de los dos lados. Entonces, es como cuando tú empiezas a jugar un partido de fútbol, no es lo mismo. O sea, tú estás empatando, tienes una estrategia. Estás perdiendo 2-0, tienes que cambiar la estrategia. Y eso no es que el entrenador lo esté haciendo mal. Tú estás ajustando al partido para ganarlo. Entonces, es lo mismo el coronavirus. Si tú estás jugando al ataque todo el partido, coño, a lo mejor llevas 2-0, te voltearon el juego porque no te supiste cuidar y viceversa, ¿no? Entonces, lo mismo con la data. Tienes que ajustarte a eso. Entonces, ahora, en concreto, cuando tú me dices que si las personas se deberían trasladar de un sitio a otro, es difícil saber de cuántas personas estamos hablando. Es decir, cuántas personas se trasladan, por ejemplo, de Ciudad de México a Querétaro, que es una zona donde está la cosa un poco más tranquila, ¿no? Y cuando se ha abierto eso de verdad se ha traducido en un alza en Querétaro. ¿Qué pasó cuando se redujo? O sea, idealmente uno hubiera aprendido ya ese tipo de decisiones que se han tomado. Porque es algo que también nosotros nos cuidamos mucho y no queremos que nos perciban como un medio que entra en pánico y que manda a encerrar a todo el mundo, porque eso tampoco es lo lógico, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta el costo de eso, hay que ser responsable con el costo económico, el costo social de tener medidas excesivamente estrictas. Yo creo que en el caso de México la verdad es hacia el otro extremo, o sea, es más hacia, oye, ¿por qué, por ejemplo? Claro, ¿cómo lo ves, Abye? Sí, a ver, Abye, nos tocó, sobre todo este inicio de la pandemia, el uso del cubrebocas. ¿Cómo lo ves ahí? Sobre todo porque tenemos a Andrés Manuel López Obrador que desestimó el uso del cubrebocas y minimizó el tema de la pandemia. ¿Cómo lo ves, Abye? Pues fíjate que sí, como bien lo mencionas, hay como una contradicción muy fuerte incluso en el legislativo. Y bueno, la pandemia también es una gran parte política, como bien lo sabemos todos, y incluso Carlos. Y me gustaría saber, hablas sobre los países, algunos países latinoamericanos y eso. El cierre de las fronteras, ustedes cuando lo vieron, ¿cómo vieron esa movilización? El cierre de las fronteras sí, fue una buena medida en cuestión para evitar contagios, y si pudieras decirlo, Carlos, o sea, de alguna forma hubo una forma de analizar qué medidas fueron buenas para algunos países que pudiéramos, como bien lo dices tú, ¿no? Si vamos perdiendo 2-0, tal vez cambiar la estrategia. ¿Para dónde o para qué país podríamos nosotros voltear para ver un parámetro quizá para mejorar como política de salud? Sí, bueno, el cierre de las fronteras yo creo que fue, como digo, al principio fue natural hacerlo, porque oye, el virus viene de un lado, aquí no hay virus, vamos a encerrar, ya el virus está en todos los países, ¿no? Entonces yo no creo que ya cerrando fronteras sea una gran solución, más bien ahorita creo que más bien está causándole más daño justamente en costo económico a muchos países y además como un problema en el día a día de cada quien que no. Hoy en día creo que no es necesario o no es de las medidas que va a hacer la gran diferencia. ¿Cuáles son esas medidas que van a hacer la gran diferencia? Sin duda alguna, abrir o no restaurantes y en qué capacidad se abren. Un restaurante, como estás dentro del restaurante y está el restaurante full, o un bar, oye, no es ya. La gente dice, bueno, oye, los pequeños negocios. Sí, pero tú no puedes mantener vivo un pequeño negocio a punta de que hayan 100 personas dentro de un techo con aire acondicionado donde es el sitio favorito del virus para expandirse. Los restaurantes uno, los gimnasios es otro. Esos son dos que, oye, son como decimos los mangos bajitos. ¿Entiendes? Ahí por ahí hay que empezar sin complicarse mucho. Cierran los restaurantes, que hagan delivery. Es una lástima en la economía de los restaurantes, pero oye, sí, ojo, donde amerite, en la ciudad y región donde amerite, y tener la flexibilidad de cambiar eso cuando la cosa rápidamente se normalice. Eso por un lado. Los colegios, por otro lado, también ver cuándo se hace educación.
ese es un puntote, creo, porque ha sido un temota, Daniel. Creo que viste que hubo hasta manifestaciones de padres de familia, ¿no? Que quieren regresar. ¿Es viable las escuelas como los han visto ustedes? Fíjate que ese es un tema es súper interesante porque también, o sea, incluso cuando hay ciudades con casos de coronavirus y riesgo de contagios altos, los papás dicen, no, ¿sabes qué? Mándalos para el colegio y que sea lo que Dios quiera. Básicamente es la... Pero sí, o sea, en realidad sí está demostrado que los niños son una vía, pueden ser una vía de contagio y que hay niños que viven con padres mayores o con sus abuelos, o sea, es riesgoso, entonces también hay que irlo midiendo. Es el cómo se haga, ¿no? Yo no estoy diciendo que se cierren las escuelas todo el año, pero hay formas de hacer clases pequeñas y en lo que están llamando burbujas de alumnos, que sean los alumnos sobre todo, mientras menor es el niño, menos es el riesgo de contagio. Es decir, ¿sabes? Un adolescente de 15, 16 años es prácticamente un adulto en cuanto a la carga de virus que trae. Entonces eso hay que tomar en cuenta esas cosas y, como digo, y no tener miedo de flexibilizar, de rectificar, de abrir o cerrar. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los colegios han cambiado en cuestión de cada 2 o 3 semanas, van hacia atrás y hacia adelante. Y como digo, eso no, hay que tener la mente abierta para entender que esa es la forma correcta y no criticar entonces a los colegios porque cambien las cosas todas las semanas. O sea, están haciendo lo mejor que se puede por el bien de todos. Entonces yo creo que por ahí está la clave en ese Sí, por supuesto. Justamente, pues el tema de la reapertura económica, sobre todo no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, ha sido un tema de debate, sobre todo por los contagios y por este repunte que se ha presentado en diferentes países, Carlos. Y también tenemos aquí un comentario, les agradecemos mucho a nuestros amigos de Publimetro que se están conectando. Alma Wilson menciona, la economía está muy mal y eso es lo que, entre paréntesis, ellos querían. Justamente el tema de los cierres del confinamiento ha costado muchísimos empleos, el cierre de miles de negocios, al menos aquí en México. Y yo quería agregar ahí, Carlos, preguntarte del subregistro, que no solamente es exclusivo aquí del país, es una cifra que se ha maquillado en todo el mundo y se habla de que puede ser 10, 15, 20 veces los contagios y muertes sobre COVID-19. A ver, ¿ustedes qué han recopilado y cuál es la interpretación que hacen sobre las muertes hasta el corte de este año, hasta el 15 de diciembre, no sé hasta cuándo sea, de lo que han interpretado y sus investigadores de lo que han sabido? Por favor, a ver, hay un subregistro, hay una cifra negra bastante importante. Cuéntame un poco más sobre eso, por favor. Sí, eso definitivamente depende mucho de cada país, por muchos factores. Vamos a decir, sí, o sea, el nivel de corrupción, sobre todo en los países menos avanzados, menos desarrollados, como es el caso de muchos países en Latinoamérica y África, vamos a decir que se presta para que ese tipo de cosas ocurran más. Pero bueno, creo que la data en ningún país o continente es perfecta y hay también casos de países que lo han llevado muy bien y muy mal dentro de su mismo rango, bien sea de continente o nivel de progreso, ¿no? Entonces, yo lo que digo, mira, Rodillo, nosotros somos un equipo de 6 personas, somos una organización sin fines de lucro que trabajamos con los dientes y hacemos lo mejor que podemos, pero obviamente nosotros no tenemos la capacidad de ver si la data está buena o está mala. Ahí debe entrar el periodismo local de cada país, de cada ciudad. Y obviamente los periodistas tampoco tienen todo el control de eso, no es tan fácil. Pero sí podemos usar indicadores como los que estamos hablando. Indicadores como el porcentaje de muertes, indicadores comparativos como qué tantas pruebas se están realizando por cada 100.000 habitantes. Y por ejemplo, en el caso de México, o sea, está muy mal en ambas, ¿no? Entonces ahí eso es obvio, o sea, no se está haciendo un esfuerzo, el esfuerzo necesario a nivel de políticas públicas para controlar la situación, no se le está dando importancia. Entonces por ahí, obviamente la data es muy limitada y hay ¿Está reprobado es imperfecta el país? ¿Perdón? ¿Está reprobado el país en cuestión? Reprobado, o sea, es el país con menos nota en pruebas positivas, por ejemplo. Es el país con mayor porcentaje de muerte en Latinoamérica. Y no es como que el virus es más peligroso en México que en otros sitios, no, en otros sitios sobre todo se están haciendo más pruebas y lo que eso implica, y por otro lado también secundariamente la capacidad hospitalaria es un factor ahí también, pero totalmente reprobado
en todos los aspectos, o sea, desde el punto de vista incluso desde el punto de vista subjetivo, aunque uno lo nota en los discursos de los gobernantes, desde el punto de vista de las métricas, no una cuestión de opiniones, ¿no? O sea, por donde se le vea. Entonces estás totalmente viendo otro país que está viendo Gatell, Carlos. ¿Qué estás viendo aquí? Porque lo que nos presenta Obrador y López-Gatell son o totalmente otro contexto, ¿no? Creo que el mensaje que dan desde las conferencias, tanto la matutina como la que da López-Gatell, en donde ha ido varias veces incluso Daniel, y creo que sería bueno rescatar eso, Daniel. ¿Cómo has visto tú dentro de las conferencias de prensa a las que has asistido en frente de Gatell, que incluso has tenido la oportunidad de cuestionarlo, en cuestión de la postura, que también me gustaría que la compartieras con Carlos? Sí, Carlos, fíjate que el tema parece que es otra realidad a lo que se está viviendo aquí en la Ciudad de México. Insisto mucho en el tema del cubrebocas, sobre todo de parte de nuestros gobernantes, que se desestimó el uso en febrero, marzo, incluso la pandemia. ¿Cuál ha sido el daño, o estamos viviendo ya las consecuencias o el principio de las consecuencias de un mal manejo de la pandemia, de esta crisis sanitaria, al menos aquí en México, en donde tenemos un repunte, en donde tenemos las camas ya casi al límite? ¿Qué está sucediendo ahí? Y pues sí, ya lo mencionaste, está reprobado, pero ahora, ¿qué sigue para el próximo año? Sobre todo para en estrategia, para contener y evitar que esta pandemia sea mucho más larga, Carlos. Sí, fíjate que, oye, yo creo que el uso de las máscaras es una de esas que es así como que, oye, no es debatible. ¿Qué se pierde usando una máscara? ¿Entiendes? Es lo que tiene el costo más bajo como medida en implementar y que está comprobado. Los científicos, la gente que sabe, los médicos dicen, usa las máscaras. O sea, bueno, que es un poquito incómodo, que no estoy acostumbrado, que se ve raro, que parece que estuviéramos exagerando. Es más incómodo estar intubado, ¿no? Sí, o sea, vamos a pasar ya la página, vamos a madurar en ese sentido, vamos a entender que las máscaras son totalmente útiles y el costo de usarlas es bajo. Ahora, que tienes que poner en rojo una ciudad donde todavía no está, donde no hay un pico de casos, donde está empezando el pico. Oye, esa es una discusión necesaria, esa es una discusión productiva, ese es un debate inteligente. Decir que las máscaras son o no necesarias, así estén en anaranjado, en rojo, en amarillo, es como que, oye, o sea, no. Ya quedó atrás, ¿no? Sí, gravísimo, ¿no? O sea, el que busque meterse en esa discusión definitivamente no sabe, no entiende lo que está pasando, no lee a la gente que sabe, no está al tanto de cómo cómo se controla una pandemia y no lo quiere estar, porque la información está ahí. Claro. O sea, entonces, bueno. Oye, Carlos, pues bueno, está otro comentario dentro. Invitamos a todos los que nos están escuchando aquí en la sección de la nota de Facebook Live. Estamos con Carlos, que es el director del Proyecto Rodillo. Y aquí está la pregunta que dice, ¿qué es lo que hace exactamente Proyecto Rodillo y cómo puede ayudar a la situación actual? Bueno, fíjate, nosotros, explico rapidito cómo comenzamos, ¿no? Nosotros empezamos porque nosotros somos una agencia de marketing, estamos en realidad en toda Latinoamérica y en Estados Unidos también. Pero la mayoría de nosotros somos de los países latinoamericanos. Tenemos gente en México, yo soy de Venezuela, tenemos gente en Colombia, en Chile. Entonces, cuando empezó a llegar el coronavirus, empezamos a buscar data y veíamos que toda la data, todos los análisis, todos los modelos predictivos eran para Estados Unidos. Tenías a las personas más brillantes de las mejores universidades, PhD en estadística, trabajando en eso, ¿no? Cuando buscábamos en Venezuela, en México, en Latinoamérica, no había nada. O sea, no se estaba ni siquiera llevando el conteo de casos, ¿no? Entonces ahí nosotros aprovechamos, vamos a decir, tres experiencias puntuales que tenemos. Por un lado, la experiencia haciendo páginas y productos digitales rápidamente, que era algo necesario. Por otro lado, trabajábamos en periodismo. Yo era periodista antes de entrar en la parte de marketing. Entiendo cómo se maneja el mundo de la opinión pública, de la presión a los gobiernos. Y por otro lado también, aparte de la agencia, tenemos emprendimientos en base a meramente recolección de estadísticas, sobre todo en el área deportiva. Entonces, oye, sin alguna de esas tres es difícil hacer un producto que haga la diferencia. Sentimos que al tenerla dijimos, oye, decidimos asumir esa responsabilidad, la verdad. Entonces, bueno, así comenzó. Exactamente qué es lo que hacemos. Bueno, justamente recopilamos data que si tú la buscas, si un periodista, o sea, bien si usted o el ciudadano de a pie, o incluso hay muchos
gobiernos locales que no la tienen disponible, que tienen la mejor intención de tomar las medidas más inteligentes y no tienen la data disponible. Porque Claro. o sea, los ministerios la dan en un video o nunca la sacan. Entonces, y no solamente la data del virus, es unir esa data con la data de la población, es unirla con la data de la movilidad, es ponerla en contexto con qué están haciendo otros países, otras regiones, ponérsela fácil a la hora de analizar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el propósito no solamente de salvar vidas y aplanar la curva, sino también de promover reaperturas económicas responsables cuando sea lógico, o sea, un balance entre ambas cosas. Entonces eso es exactamente lo que hemos venido haciendo y la misión del proyecto. Justamente estaba revisando que ustedes buscan evitar esta mala información o las fake news en los gobiernos de América Latina. Los ciudadanos, ¿en qué posición están? Yo diría entre la espada y la pared. Por un lado tienes al gobierno federal que minimiza la pandemia, también como medios de comunicación asumir el tema de lo que informamos y cómo lo informamos. ¿Cuál sería entonces la labor para evitar caer nuevamente en especulaciones, en pánico, en ser alarmistas o amarillistas? Hay un poco más de labor social, Carlos. Sí, definitivamente. Yo creo que, coño, hay muchas veces que, la verdad, como dices tú, la gente está confundida. O sea, la gente no sabe a quién creerle. Si uno no puede confiar en su gobierno, no sabe. Y es natural. O sea, es un virus que si te da, puedes correr el riesgo de morirte. O que se muera un familiar, un ser querido. Entonces, la gente, es natural lo que está sintiendo la gente, ¿no? Justamente ahí lo que yo digo, por lo menos a los medios, los gobiernos tienen una agenda, ¿no? Por definición, los gobiernos siempre van a tener una agenda. Entonces ahí es un poco más difícil. Si el gobierno no quiere usar la data, va a ser muy difícil. Por un lado es prestar la data a los gobiernos que sí quieren usarla, pero por otro lado, en el lado de los medios, es poner presión inteligentemente y responsablemente, ¿no? Cuando tú tienes un titular que dice, llegamos a 100.000 muertos, ¿qué estás queriendo decir con ese titular? La gente se va a asustar, ¿entiendes? Pero a lo mejor si ya tú tienes a todas tus zonas en verde de hace un mes, ¿para qué vas a hacer un titular así? ¿Entiendes? No es mejor enfocar la cosa hacia que, por ejemplo, mira, las cifras han bajado, los muertos de este mes son 10 veces menos que hace 3 meses. Entonces, oye, es saber cómo explicarle, porque es natural. Y la gente obviamente no siempre lee todo el artículo, no siempre lee todo el video, ve el titular y lo empieza a compartir por WhatsApp, se asusta, es natural. Entonces, oye, es entender, tener ese sentido de responsabilidad sobre cómo va a interpretar a la gente lo que estoy diciendo. Y por otro lado, igual, tampoco es, o sea, vamos a decir, alcahuetear a los gobiernos o maquillar las cosas. No, por otro lado, claro, en las regiones, cuando hay que llamar y cuando hay que decir que tenemos que ser más estrictos aquí, que se haga, obviamente. Por eso te digo que es tener ese criterio para saber cuándo apretar y cuándo más bien tranquilizar a la gente. Sobre todo, Carlos y Abye, que esta pandemia va a tardar todavía algunos meses, vino para quedarse, incluso con la vacuna. Especialistas mencionan que vamos a tener que lidiar con este virus muchos años o lo que resta de nuestra vida. Y Abye, justamente el tema de las fake news, ahí mencionábamos y trabajamos algunas notas sobre si este medicamento combatía al COVID-19, sobre si las personas le hacían caso a Gatell o las que no. Entonces un verdadero desastre al principio. Todavía estamos viviendo las consecuencias, pero bueno, justamente queríamos platicar contigo, Carlos, para ver cuál es este retrato en América Latina, en donde tenemos un sistema de salud decadente y bueno, ya todas las implicaciones las hemos estado viendo. ¿Cómo ves, Abye, ahí para ir cerrando, por favor? Sí, no, y sobre todo la claridad que nos da, ¿no? En dónde estamos parados, porque pues bueno, ya no es el Reforma, ¿no? Ni los medios chayoteros a los cuales se refiere desde la presidencia, ¿no? Sino ya vienen pues otro tipo de comentarios de otras partes del mundo en donde vienen estos señalamientos, ¿no? Y más que, digamos, un regaño, pues es un exhorto, ¿no? Como bien lo dijo Carlos hace un momento y lo repitió en varias ocasiones, que es cambiar el modelo, ¿no? Siempre estar en constante de ver qué sirve, qué no sirve. Creo que también está muy bien lo que están haciendo en Proyecto Rodillo, porque es una forma comparativa de ver cómo está sucediendo en otros países. Y pues solamente agradecerle de nuevo a Carlos y a ti, Daniel, por pues esta plática que es tan importante y sobre todo reitero, ¿no? Que es época decembrina, sobre todo lo que nos acaba de decir Carlos, que pues México se está moviendo, está saliendo a pesar del llamado de quédate en casa, a pesar del semáforo rojo. Y pues, Carlos, algo para cerrar en cuestión de pues algún llamado o algo que ustedes quieran compartir. Sí, bueno,
de nuevo, muchas gracias por esas palabras, Javier, y por la invitación en general, a la orden, cuando quieran volver a conversar. Y yo creo que es eso, el llamado no solamente hoy, sino que hemos tenido en Proyecto Raíz desde un principio, es, oye, infórmense. En cuanto a la data, esa es la intención de Rodillo, ahí pueden ver actualizado con la última data disponible, que generalmente es hace un día, hace un par de días, los casos, las muertes, el color que no según el gobierno, según nosotros, le estamos dando a cada región y a cada país. Si nosotros estamos en una región en verde y el semáforo del país está en rojo o viceversa, oye, probablemente haya que tener una discusión sobre quién tiene, no te puedo tener razón, pero dónde está la discrepancia, un debate inteligente. O sea, como digo, aquí no es quién tiene razón o no, aquí es generar conciencia con la ciencia, con la data y tomar las mejores decisiones. Entonces, a la gente sí, oye, infórmense, revisen y a partir de ahí ayuden a otra gente a informarse también, a sus amigos, a sus familiares y eso, a generar un debate inteligente y que se tomen las mejores medidas posibles, porque por un lado todo el mundo quiere que su familia esté seguro y por otro lado también todo el mundo quiere que se reabra la economía lo antes posible. Entonces, bueno, si no nos informamos sobre lo que está ocurriendo y generamos esos debates, va a ser bien difícil.